Encargada de informar la procedencia de esta acusación constitucional, un honorable diputado, don Daniel Ángel Verdesi Bellemí. Tiene usted la palabra, señor diputado y presidente de esta comisión. Gracias, presidenta. Al hacer uso de la palabra en el Congreso Nacional, que es la máxima asamblea de deliberación democrática de la República, lo hago asumiendo con plena conciencia que este es un momento único y trascendente. Un instante probablemente breve en la larga evolución política e institucional del país, pero eminentemente crítica y por ello refundacional. No disponemos de la perspectiva universal y de larga longitud que ofrecen la historia y el oficio del historiador. No podríamos aún tenerla, porque se necesitan años, tal vez décadas, para aquilatar el peso de una formidable transformación social. Sin embargo, percibimos la convulsión en cierne, sentimos el movimiento de las cosas y lo más crucial es que debemos actuar en consecuencia, porque no podemos ignorar ni podemos omitir que algo grande está ocurriendo y que esto está inconmensurable aún, está cambiando nuestras formas de vida y de pensamiento. Un debido proceso. El 18 de octubre instaló otro contexto en la conciencia colectiva de Chile, también en sus instituciones y este Parlamento. Y es en este nuevo contexto donde cobran sentido nuestras reflexiones. Es en este contexto súbito e inédito donde reconoce sede el juicio político al presidente Sebastián Piñera. Precisamente por eso, este debate no podría ser jamás considerado como ligero. Y por eso, lo que se discute hoy exige seriedad, serenidad y raciocinio. A la luz de las altas expectativas de paz, de seguridad y protección que abriga la ciudadanía, el proceso iniciado contra el presidente Piñera no puede nunca ser un juicio trivial y no sería correcto condenarle a la irrelevancia con justificaciones tales como que le quitaría tiempo al Congreso desviando su atención de las legítimas demandas sociales, cuando es la manifestación pública de tales demandas y las consecuencias que trajeron a sus manifestantes el origen de la actual acusación constitucional. Es evidente que para responder a la pregunta de si se violaron los derechos humanos, no debemos esperar el procedimiento de los tribunales de justicia. Es obvio, y así lo confirman todas las voces autorizadas e independientes, que aquí ha habido una violación de los derechos humanos. Lo que hacemos es un examen de responsabilidad presidencial en hechos que se están investigando, pero también en hechos demostrados y confirmados, como la declaración de estado de emergencia y las estadísticas de víctimas que arrojó dicha circunstancia. Lo hacemos conforme al debido proceso establecido en la Constitución política, siguiendo protocolos, respetando procedimientos, acopiando pruebas y elementos jurídicos. Por eso, este es un proceso, un juicio jurídico-político. Y es necesario que así sea para afianzar el salto de conciencia que el país ha dado hacia un nuevo estado de desarrollo institucional y de respeto por los derechos de las personas. En este sentido, son iluminadoras las palabras del propio presidente Piñera, cuando era senador y le correspondió votar a favor del libelo acusatorio contra 3 ministros de la Corte Suprema y el Auditor General de Ejército. Decía entonces el presidente Piñera, comillas, no somos un tribunal letrado que debe actuar en base a prueba regulada, pero sí somos un tribunal que debe actuar en conciencia, formándose cada una convicción interna, asentada en todos los antecedentes de hecho y de derecho relevantes para esta causa. Cierre comillas. No tenemos ningún interés en sondear la conciencia del primer mandatario en busca de un deliberado propósito de violar los derechos humanos,
No es esta la pregunta fundamental del proceso. La pregunta esencial es, después de 55 días que conmueven a Chile, nosotros afirmamos que no hay 2, 3 ni 4 respuestas. El hecho crucial y determinante es la violación generalizada y sostenida de los derechos humanos practicada por agentes del Estado contra la población civil. En opinión de la defensa, la garantía de los derechos humanos por parte del Estado operan en el marco de las funciones de gobierno y no en la administración. En consecuencia, conforme a la interpretación de la defensa, los derechos humanos no son acusables por el Congreso. Esto quiere decir la irresponsabilidad total del presidente. Eso sería inaceptable. Nunca en los 30 años de democracia se había visto algo así. Tanta violencia en la acción represiva del Estado contra ciudadanos y ciudadanas. Hay también heridos de carabineros que también son responsabilidad del Estado, según los mismos informes. Nunca se había dado cita en un mismo tiempo y lugar tantas misiones observadoras de un cuadro de vulneración de derechos humanos. Nunca los informes de estos observadores habían sido tan descarnados, fundados en evidencia real y actual y difundidos en registros que al hacerse públicos y acreditados influyeran hasta cambiar la naturaleza de los atentados que se estaban cometiendo. Cuando las mutilaciones oculares alcanzaron a dañar a cerca de 200 personas, ya superan 300, el fenómeno provocó tal conmoción pública que consiguió movilizar a los organismos de la sociedad civil con credibilidad y poder suficiente para frenar la política que se venía practicando contra los manifestantes. El hecho capital es que un país que creyó haber dejado atrás en la oscura noche de la dictadura los crímenes de lesa humanidad, despierta consternado al comprobar que ningún progreso de sus derechos, de su democracia, de sus instituciones, de su conciencia política, parecía haber ocurrido durante las últimas 3 décadas. Porque no cabe duda que hemos retrocedido en el tiempo, hemos perdido la fuerza expresiva y convocante del nunca más. Hemos depreciado el deber de la memoria subyacente en la sentencia, no hay mañana sin ayer, y lo que reviste un daño irreparable para las nuevas generaciones de chilenos y chilenas es que hemos expuesto a niños, niñas y adolescentes a los horrores que como sociedad quisimos evitarles. En estas circunstancias no se puede hablar de respeto a los principios democráticos, pues tales postulados básicos nutren sus raíces del valor supremo de la dignidad humana. En esta convicción profunda anida el sentimiento popular de renombrar Plaza Dignidad a lo que hoy llamamos Plaza Baquedano, porque una sociedad civilizada, y aspiramos a este título de humanidad, no concibe la democracia y el Estado de Derecho sin aquel santuario de la dignidad humana que lo es por ser supremacía de la razón e imperio de la libertad. No se puede pretender haber garantizado el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente cuando son manifestantes pacíficos las principales víctimas de una política pública. Tesis la cual, según la emergencia, fue dictada para garantizar los derechos de todas las personas y su libre ejercicio, pero que en la práctica no garantizó los derechos de los manifestantes y su libre ejercicio, y por consiguiente tampoco de todos. La gravedad de la situación que presta legitimidad al proceso contra el presidente Piñera es por ello infinitamente superior a las motivaciones que la defensa imputa al nivel acusatorio, como son la banalización del instrumento de la acusación constitucional, la presunta presión ilegítima ejercida contra el gobierno y, desde luego, la temeraria denuncia de alterar contra la gobernabilidad del país. El bien superior que buscamos cautelar con este proceso es el cimiento sobre el cual se ha construido Chile, su pueblo y sus nacionalidades. Todo su edificio jurídico-político, todas sus culturas
su tradición democrática y republicana y su destino común están ordenados en función de la persona humana, su dignidad y sus derechos. Y hoy, nuestro mayor drama es que con las gravísimas vulneraciones de derechos han ocurrido en democracia, en presencia de instituciones que deben velar por su respeto y vigencia. Esta Cámara de Diputados es una de tales instituciones y, dadas sus facultades constitucionales, está obligada a cumplir con su deber y que se cumpla el deber del Estado. Responsabilidad imputable al presidente. Pero el presidente Piñera defiende la legitimidad de su actuar, señalando que lo más relevante de los episodios pasados fue una inesperada y grave ola de violencia extrema que habría legitimado la declaración del estado de emergencia, durante el cual se sucedieron las agresiones más intensivas en el uso de la fuerza contra población civil. No discutimos la facultad presidencial de decretar el estado de emergencia a la madrugada del 19 de octubre, porque no estamos en condiciones de determinar cuán inesperada y grave ola de violencia extrema fue la desencadenada y cuán pertinente a ella fue el uso de la fuerza. Ambas cosas son materia de investigación, como lo es la magnitud, no la ejecución misma de las violaciones de derechos humanos. Lo que decimos es que los efectos de aquella decisión produjeron víctimas, que no pueden ser tenidas como inesperadas, sino que como indebidamente vulneradas en sus derechos. Lo que aseguramos es que a medida que pasaron las horas del estado de emergencia, fue recrudeciendo la violencia represiva hasta cuestionar cuán necesaria, razonada, oportuna y proporcional estaba siendo la política pública. 9 días duró la vigencia del estado de excepción constitucional y solo al 5.º día el gobierno vino a reaccionar ante un cuadro a esa altura dantesco. Lo que afirmamos es que el presidente Piñera es responsable de las consecuencias de aquella decisión. De acuerdo a la información entregada por diversos actores que están realizando trabajo en terreno, durante la vigencia del estado de emergencia era mayor la cantidad de detenidos. Sin embargo, al terminar dicho estado de excepción constitucional, la cantidad de detenidos bajó y aumentó drásticamente la cantidad de heridos en los hospitales. De ello pueden dar cuenta todos quienes trabajan en los servicios de urgencia de nuestro país. Resulta imprescindible que, precisamente para la protección de los derechos humanos de todos, exista una jerarquía de responsabilidades que no se agote solamente en la acción policial, ya que precisamente toda la doctrina que acompaña la actual Constitución sostiene que la institución de Carabineros está siempre supeditada al poder civil y que, por cierto, tiene su máxima autoridad en el presidente de la República. Si el titular de la primera magistratura quiere renunciar a esa obligación, es preciso que esta Cámara se la represente. Silencio, por favor. Por favor, le ruego a las señoras y señores diputados que tomen asiento. Estamos finalizando las intervenciones de quienes conforman la comisión. Por favor, les solicito que tomen ubicación porque inmediatamente termine el diputado señor Verdesi, vamos a proceder a votar. Por favor. Continúo, presidente. Puede continuar, diputado Verdesi. Si el titular de la primera magistratura quiere renunciar a esa obligación, es preciso que esta Cámara se lo represente. Y en nuestro caso, sin realizar lo mismo que le demandamos al acusado, es decir, sin renunciar a nuestra obligación constitucional que supone aprobar esta acusación por las razones que hemos expresado. No obstante lo anterior, el presidente Piñera no admite responsabilidades. Y no las admite porque no se piensa autor de atentados personales contra las víctimas. No presionó el gatillo de la escopeta antidisturbios, no la lanzó la bomba lacrimógena, no mutiló, no violó ni ultrajó a nadie. Y parece decir que si alguien creyera lo contrario, que lo demuestre en tribunales donde están radicadas las causas y donde se debe probar la verdad judicial. Pero nosotros no estamos hablando de esto. Y es hora que dejemos de tratar a la sociedad chilena como una masa de gente ignorante que no conoce, no se informa, no se forma juicio sobre las cosas y que carece de voluntad para exigir lo que considera justo.
La experiencia es paradigmática. Tal vez habríamos evitado los excesos de esta tragedia si hubiéramos dado crédito a la sensatez básica de las personas. Al hacer memoria, recordamos que el movimiento social no estalló en forma paralela a la declaración de estado de excepción, sino después. Fue el estado de emergencia y la violencia que lo acompañó el detonante que interpeló a la ciudadanía y la precipitó a las calles para desafiar y condenar el trato abusivo, arbitrario y sin miramiento alguno a la fuerza pública. Solo al sexto día de establecido el estado de emergencia, el gobierno le tomó el peso a la violencia represiva que estaba operando en los estadios públicos y privados. No antes, sino el 24 de octubre, el presidente Piñera instruyó reuniones con policías y militares para adecuar la utilización de las reglas de uso de la fuerza. Lo que sostenemos es que el presidente Piñera es responsable de un hecho global que sí depende de su autoridad. ¿Cuál es? La comisión por agente de Estado de una multiplicidad de actos delictivos que siguen patrones comunes y que tuvieron como objetivo a la población civil que se manifestó en las protestas sociales. Es el presidente Piñera quien está investido por la Constitución y las leyes como el jefe de Estado y de Gobierno. Por lo tanto, bajo su mando actúa toda la administración del Estado. Es lo que deberá dilucidar el Senado como Cámara de Justicia. Luego, no pretendemos revisar la facultad presidencial de invocar el estado de excepción. Revisar, cito nuevamente al ex senador Sebastián Piñera hace 26 años. Significa someter una cosa a nuevo examen para corregirla, enmendarla o repararla. Y esa potestad en nuestro Estado de Derecho escapa a nuestras atribuciones. Fin de la cita. Por el contrario, afirmamos que el presidente de la República tiene la potestad privativa de declarar el estado de emergencia. Y por eso tiene asimismo el deber de responder por las acciones y omisiones que la ejecución de esa decisión se produjere. Pues es el estado de excepción el que pone en actividad mecanismos represivos y patrones comunes de uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos. Un hecho general y corporativo que no puede diluirse en cientos de procesos judiciales y responsabilidades individuales, como el todo jamás puede ser reducido a la suma de sus partes. Son cosas distintas y deben mantenerse diferentes. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Continúe, diputado Verdes. Son cosas distintas y deben mantenerse diferentes para luego unirlas y explicarlas. El presidente Piñera no es un dictador, ni el régimen político chileno es una dictadura. Es cierto que el presidente Piñera ofrece como atenuantes de su responsabilidad jurídica política una serie de iniciativas destinadas a prevenir la comisión de delitos durante el estado de excepción y a corregir el control de riesgo pasada la excepción. Pero si se observan esas decisiones, veremos que ellas se tomaron en otros contextos y constituyeron medidas reactivas frente a vulneraciones de derechos cometidas por agentes del Estado durante su administración. Así, los casos de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Plan Nacional de Derechos Humanos, tramitadas con posterioridad a las fuertes represiones que tuvieron lugar el 2011 contra manifestaciones estudiantiles. Así, en el caso del Decreto Supremo número 1364 de 2018, que regula el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, dictados después de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, fatal episodio que postergó la virtual acusación constitucional contra el ministro del Interior de la época. Lo mismo, la creación, recién a fines de marzo, de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros. ¿Y qué decir del débil, por ausente, papel jugado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que aún se halla confeccionando una cartilla informativa para ser entregada a toda persona detenida? Poco sabemos de las actividades de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal y que prácticamente nada del Comité Interministerial de Derechos Humanos del Gobierno. Y es del 11 de noviembre la revisión del protocolo de uso de la fuerza con racionalidad, proporcionalidad y responsabilidad en Carabineros. En suma, toda una política pública de derechos humanos en punto muerto. Promesa para un mundo que nace. En unos días
entramos a la década de los años 20 de nuestro siglo y con ello se inaugura una nueva época cuyos contornos y matices todavía no son inciertos. Cualquiera que fuera el destino de nuestros proyectos, ideales y reformas imaginadas, quisiéramos hacer brillar y hacer trascender un principio especial para el tiempo que adviene. Es el valor sagrado de la persona humana y de los derechos. Perdón, diputado Verdes, por favor. Le ruego a los diputados que tomen asiento y escuchen lo que está diciendo un colega. Por favor. Por favor. Es el valor sagrado de la persona humana y de los derechos inherentes a su existencia. Por eso, este juicio no puede congelarse y desvanecerse en la cuestión previa, porque significaría que todo esfuerzo por reivindicar a las miles de víctimas de vulneraciones a su integridad física y espiritual habrá sido en vano y nos dejará un vacío moral, como aquella que se abre cuando miramos hacia atrás y observamos la historia de Chile, su trayectoria institucional, su desarrollo político, y examinamos las acusaciones constitucionales a presidentes de la República en ejercicio o que han dejado la primera magistratura. Y de este modo constatamos la escasa relevancia y la nula resonancia que tuvieron en las etapas que le sucedieron. El ex dictador nacional populista Carlos Ibáñez del Campo fue acusado en 4 ocasiones, las primeras 3 después de haber resignado el cargo y la última hacia el final de su segundo periodo de gobierno en 1956. En el juicio político de 1933, cuando el Senado aprobó el libelo a Ibáñez, se le imputaron detenciones violentas, relegaciones y deportaciones sin orden judicial de civiles practicadas por agentes de carabineros, la policía que él mismo había fundado. La acusación no tuvo ninguna consecuencia para el país e Ibáñez volvió a ser presidente por la vía electoral. Siendo todavía presidente, se le acusó de haber comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado y de cometer abiertas infracciones a la Constitución y las leyes. Se le imputaron vínculos con Juan Domingo Perón y el justicialismo. La acusación fue rechazada por 48 votos de los 115 parlamentarios que la votaron. Nunca acabaremos de entender la raíz del mal que subyace en nuestra cultura política, los sucesos del 5 de septiembre de 1938, de cuya memoria solo queda una placa recordatoria en el edificio del Seguro Obrero, donde más de 63 jóvenes obreros y estudiantes nacionalsocialistas fueron encerrados y acribillados por la policía. Hoy serían calificados como un genocidio, un crimen de lesa humanidad. Aunque en su momento el presidente Arturo Alessandri Palma se declaró responsable de lo sucedido, pocos meses después de abandonar la moneda, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional presentada en su contra. Este es nuestro pasado, vivimos con él y no podemos cambiarlo. Pero hace poco que conmemoramos 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podríamos hacer que aquel pasado no siga gravitando sobre la construcción del mundo que nace. El más alto estándar de los futuros gobernantes y la prioridad de los derechos humanos, todos ellos para vivir en una convivencia democrática, la empatía con el dolor del pueblo y una alta moral y probidad en todos los funcionarios públicos, partiendo del presidente de la República, es la responsabilidad que tiene la política hoy en día. Por ello, anuncio mi rechazo a la cuestión previa. He dicho. Gracias, señor diputado. Gracias. Vamos a continuar. Silencio, por favor. Silencio, por favor. En votación. En votación y silencio en las tribunas. Silencio a las tribunas. Silencio a las tribunas. Silencio a las tribunas por última vez. Vamos a iniciar el proceso de votaciones y las tribunas se quedan calladas. Por favor, ambas tribunas.